¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde, un invitado muy especial, de mi mayor afecto, por muchas razones que ya iremos conversando, platicando. Pero me da muchísimo gusto darle la bienvenida al licenciado, maestro, doctor también. No, maestro únicamente. Maestro Pedro Celestino Guzmán Rodríguez. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, licenciado Raúl. Para mí también es un honor, es un placer estar con usted en esta tarde y qué bueno que podamos charlar en los temas que usted tenga bien indicarme, con todo gusto. Sale. Y ya habíamos quedado que me ibas a quitar el usted. Con todo gusto, ¿no? Adelante. Déjenme platicarles que Pedro Celestino es un abogado muy destacado, es un hombre muy estudioso, es una persona que yo admiro y respeto en el ámbito profesional, además del afectivo de personas. Pero hay un detalle, él en particular, cuando nos encontramos, me llama padrino. Y yo le decía el otro día, no, ya no me digas padrino, porque van a pensar que soy Don Corleone, ¿no? Pero el hecho es que soy padrino de su generación, allá por los 90s, en esa época fue, sí, ¿verdad? En el 91. En el 91, ellos, su generación que se graduaba de abogados, me hicieron el honor de invitarme como padrino de su generación y bueno, pues yo lo acepté, por supuesto, y desde entonces tenemos una relación muy padre aquí con Pedro. Pero sí, por eso era, le decía, no, ¿sabes qué? Ya quítame el padrino, el usted, el licenciado. Soy Raúl, man, al final de cuentas. Oye, qué gusto estar contigo. Cuéntanos un poco toda esta larga trayectoria, Pedro, porque sales de la universidad y yo veo que tú has hecho una carrera en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial, pero has estado en varias de las instancias que tienen que ver con el tema de la justicia. Yo creo que, estoy convencido que para ti el tema de la justicia es tu pasión. O bueno, una de tus primero pasiones. aclaro, no lo llamo, es mi padrino. Bueno. Es mi padrino. Gracias. Y creo que con muy buena mano porque exactamente hace 28 años egresé de la Facultad de Derecho de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y he tenido la gran oportunidad de palpar la justicia desde diferentes ámbitos. Como docente desde hace 27 años, como abogado litigante, la mitad de mi ejercicio profesional, como Ministerio Público del Fuero Común y Federal, como secretario judicial del Poder Judicial del Estado, como juez del Poder Judicial del Estado, como secretario de Estudio y Cuenta de un Tribunal Unitario Federal. Y bueno, puedo decir que la he palpado en sus tres variantes de la justicia y en realidad es un tema apasionante en cualquiera de las tres partes de la trilogía procesal, del triángulo procesal que decimos en materia legal. Y las tres son apasionantes. Sin duda. ¿También fuiste director de la Escuela de Derecho en la UAPO? Bueno, dejé de ser juez penal y me fui a los tribunales federales, me salí de los tribunales, puse mi despacho y me aboqué más a la docencia. Ajá. Di tequio académico 7 años y después de 7 años me empezaron a pagar una materia en 23 pesos por hora y bueno, devolví a mi universidad lo que me dio mi formación. Nuestra alma mater. Nuestra alma mater. Pero me tocó aquel momento en que había una inestabilidad académica en la Facultad de Derecho, que suele ser frecuente, es muy dinámica, y sobre todo en el año 2001 cuando fue la quema del Paraninfo. De ahí se integró una comisión que encauzara la vida académica de la facultad y fue parte integrante de esa comisión, luego coordinador académico, luego consejero y luego gané las elecciones en el año 2002. Oye, y también como delegado de la PGR en Chiapas, ¿no? También esa es una tarea reciente del año 2015 al año 2018, estuve 3 años por el estado de Chiapas. Mi encomienda fue implementar los juicios orales en delitos federales en el estado de Chiapas. Excelente. Y ahora, director de la Escuela Judicial. A partir de este año recibí la amable invitación de la presidenta, la licenciada Villanueva Raham, y soy el director de la Escuela Judicial en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Y bueno, ya no preguntamos qué viene, porque siempre el futuro es impredecible. Incierto. Incierto. Y dicen que las únicas premoniciones válidas cuando se trata de cuestiones públicas son las que se hacen sobre el pasado, porque ya ocurrieron. Oye, Pedro, bien, el tema actual de la escuela judicial
¿Cuál es el contexto? ¿Qué se aborda? ¿Qué se pretende? ¿Qué objetivos tiene? ¿Hacia dónde quieren llegar con todo este esfuerzo de esta escuela? Que por cierto entiendo que se echó a caminar no como escuela sino como instituto allá por el año 2002 en el régimen de José Murat, pero que ahora está perfectamente consolidada y que tú has venido a darle en este contexto de nueva dinámica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, le has venido a dar un matiz especial. Cuéntanos sobre tu actividad, sobre los planes, proyectos, objetivos. En el año 2002 efectivamente se creó como instituto de capacitación del Poder Judicial. Duró algunos años hasta el año 2011 de esa forma, pensando en capacitar solamente a los actores de casa, a los actuarios, a los secretarios, a los jueces de adentro del Poder Judicial del Estado. Pero la formación en diferentes materias en las que imparte justicia el Poder Judicial del Estado fue tan atractivo y fue de tan buena calidad por varios directores, desde su director inicial, que fue el hoy magistrado Gerardo Carmona Castillo, que el foro de abogados, colegios, barras de abogados, le empezaron a solicitar al Poder Judicial del Estado que admitiera alumnos externos. Y se empezó a admitir en convocatoria abierta, se presenta el examen, el que lo aprueba llega y estudia alguna especialidad que pudiera considerarse que por la capacidad con que se imparten pudieran tener más o menos el grado de una maestría. Bien. Entonces, eso permitió al Poder Judicial del Estado capacitar a su personal, pero dentro de los externos que llegan a capacitarse adentro, es una escuela, es un semillero, y en convocatoria se les permite que presenten examen y formen parte de los servidores públicos del Poder Judicial, como secretarios, como proyectistas, como jueces incluso. Entonces, ha tenido tal repercusión y aceptación que ha logrado dos objetivos. Primero, capacitarse internamente, estar muy actualizado en las materias que imparte justicia al Poder Judicial, pero además ser un formador de nuevos servidores públicos del Poder Judicial, en donde cuando se requiera tiene a servidores de donde invitar y echar mano para renovar sus filas en el Poder Judicial. Y eso ha permitido una gran cercanía con las escuelas y facultades de Derecho, con las barras, colegios de abogados de diferentes partes del Estado y del país. Así es. Participan primero como alumnos, luego como docentes y se permite tener invitados. La escuela es una institución muy generosa porque permite un abanico muy amplio para que lleguen y para que se invite y vengan y hagan presencia. Y además asumo que en esta etapa en la que tú la estás dirigiendo, le estás dando también una proyección, porque vienen personalidades del ámbito jurídico a impartir cursos, diplomados, conferencias. Creo que eso es muy, muy importante. La tarea sustantiva de la escuela es dar 5 especialidades: Derecho Civil Mercantil, Derecho Familiar, Derechos Humanos, Penal Sustantivo y Sistema Acusatorio Penal. Son las 5 especialidades en las que año con año imparte clases a grupos de 30 alumnos. Y bueno, antes se venía haciendo de manera ordinaria por un periodo de transición en que atravesó el Poder Judicial del Estado, que a fines del año pasado se superó. Se designa como primera presidenta del Poder Judicial del Estado a la magistrada Villanueva Abraham. Ella me invita y le comento que qué deberíamos de hacer en la escuela, y me dijo algo parecido a la Facultad de Derecho de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bueno, pues hagamos que los jueces y magistrados y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado desempolven un poco sus libros, sus códigos y sus jurisprudencias y se muevan a otro ambiente. Esa transición que se tuvo no permitió invitar gente externa, pero iniciando este año tuvimos un primer invitado que fue el ministro José Ramón Cosío Díaz. Él vino, es uno de los ministros más actuales, más liberales. Y controvertido, ¿no? Y controvertido. Sus decisiones, ¿no? Así es. Hay un juicio muy importante, una decisión que él tomó que causó pues muchos comentarios, mucha polémica, ¿no? Bueno, hace 15 días lo entrevistaban por uno de sus libros más recientes que se llama Voto en Contrario. Uh-huh. Y después de la plática que tuvieron con él le preguntaron, y yo también se lo pregunté en una entrevista como esta, ¿no? ¿Cuál fue su sentencia más relevante? Y él me dijo, el caso Rosendo Radilla. Sí. Yo le pregunté por qué, y dijo, porque consolidamos los derechos humanos en México. En realidad ese caso le correspondía a una ministra que salió de comisión a Europa, pero el caso tenía que resolverse. Y se lo returnan a él.
Y él, ¿Puedes? como siempre, ha sido un maestro. Sí, ¿puedes contextualizarlo el tema? Bueno, ¿En qué consistía? el caso Rosendo Radilla es que hace varios años en el estado de Guerrero hubo una desaparición que se le atribuía al ejército mexicano. Se agotó en las instancias legales y de justicia en el estado mexicano sin que a satisfacción de las partes se resolviera. Entonces fue a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana le ordenó al Estado mexicano y el Estado mexicano al Poder Judicial de la Federación que atendiera y resolviera la recomendación de la Corte, dando justicia a los dolientes del desaparecido Rosendo Radilla. Primero, un reconocimiento del hecho, una disculpa pública y luego la reparación del daño moral correspondiente. Entonces, era algo muy difícil. Claro. El ministro nos comentaba en esta charla que él vio lo complejo del panorama, porque acatar esa sentencia de la Corte Interamericana significaba modificar muchos artículos de la Constitución Federal, de leyes federales, de leyes estatales y de leyes municipales. Entonces, primero planteó el panorama de qué leyes, que fueron muchas de este país, tenían que reformarse, y previamente a resolver el fondo del asunto del caso Rosendo Radilla, fue diciendo: se debe recomendar a las autoridades municipales, se debe recomendar a los congresos locales, se debe recomendar al Congreso de la Unión, y esa sentencia lo dijo. A mi entender, y con mucho respeto lo digo a las autoridades competentes, fue una sentencia en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de este proyecto del ministro José Ramón Cosío, legisló y consolidó la validez y la eficacia de los derechos humanos en México. Ya eran motivo de muchas recomendaciones de tratados internacionales, de organismos internacionales, que México debería dar ese paso, y lo dio en el 2011, con estas sentencias. Se reformaron todas esas leyes, se han escrito muchos libros, y de ahí para acá, en la ciencia jurídica decimos que estamos en 4 etapas. Primero, los derechos individuales: seguridad, libertad, igualdad. La segunda, derechos sociales: educación, salud, derechos laborales. Tercero, los derechos humanos, claro, que empezaron por ahí de los 70s, 80s, pero su consolidación fue en el 2000. Sí, que ahora son una parte fundamental. Antes hablaba, yo estudié en la universidad todavía con una materia que se llamaba garantías individuales. Eso ya fue superado, ahora se llaman derechos humanos. Se reformó la Constitución y ahora se dice derechos humanos. Esa es la tercera etapa evolutiva de la ciencia jurídica. Estamos en la cuarta: derechos ambientales, derechos ecológicos. Ya no de una entidad federativa de un país, sino de un continente o del planeta. Fíjate cómo ha caminado esto, ¿no? Y bueno, el maestro Cosío ya estuvo entonces aquí en la Escuela Judicial. Fue nuestro primer invitado y dejó un mensaje muy importante a los jueces y magistrados: que dejen de pensar de manera local que son jueces de su distrito, que son jueces de Oaxaca. No, ellos ahora, con esa sentencia y las reformas que tuvo la Constitución, leyes federales, interpretaciones de la jurisprudencia, que se la crean, que sean y que parezcan jueces interamericanos. Ellos no solamente para resolver un caso pueden tomar en cuenta una ley de Oaxaca, una ley federal, una jurisprudencia nacional, no. Pueden tomar en cuenta un tratado internacional, una jurisprudencia internacional, para resolver un caso de Oaxaca. Pero bueno, esto viene a dar un panorama más amplio, porque aun cuando nos volvemos, se vuelven nuestros jueces y magistrados interamericanos, interpretando leyes del continente, leyes del país y leyes de la entidad federativa, en Oaxaca tenemos un tema de pluralismo jurídico que es muy amplio en el país y que es desconocido en otros países. Oaxaca fue pionero en 1990, 92, 93, 94, en la primera ley indígena, claro, en reformar la Constitución de Oaxaca para reconocer los derechos indígenas. Luego se preocupó y motivó a la ley federal, a la Constitución federal, para que se reconocieran los derechos indígenas. En el ámbito electoral, los usos y costumbres también. 417. Yo vengo de Chiapas. En Chiapas tienen 122 municipios. Ninguno se rige o se le reconoce que se rija por sus usos y costumbres. Y mira aquí en Oaxaca, ¿no? Solamente uno, Oxchuc. Después de enfrentamientos, muertos, dictámenes antropológicos, políticos, sociales, étnicos y todo, se dijo: sí hay condiciones para que Oxchuc se rija por usos y costumbres. El primero,
Fíjate. Y aquí 417 por usos y costumbres. Por eso Oaxaca está en el ojo del contexto nacional e internacional, cómo los pueblos originarios son capaces a sí mismos de regirse con sus usos y costumbres, con sus leyes, con sus decisiones. Bueno, eso ya estaba desde antes de la llegada de los españoles. Por eso, estamos reconociendo sí, lo que ya se tenía. Por eso yo siempre digo que nuestro estado podría ser una nación de veras. Sostengo, y a lo mejor con mucho desconocimiento, que no es un Oaxaca, son muchos Oaxacas. Sí, Dentro de México, además, muchos Méxicos. La policromía cultural, lingüística, culinaria, costumbrista, cultural, expresiva, de bailes, bueno, ¿qué es nuestro cultura, estado? sociedad, ¿no? política, valores. Sí, definitivamente. Y la variante de arriba, de en medio y de abajo, ¿no? Sí. No. Y luego después de Cosío, obviamente sigues con toda esta Bueno, actividad. vinieron, enseguida de Cosío vino un gran penalista de México, el doctor Miguel Ontiveros Alonso. El derecho penal de México viene de dos partes. La parte sustantiva viene de Alemania desde hace más de 100 años y la parte procesal venía de Italia. Quien quiere saber derecho penal en parte sustantiva, haga de cuenta que es un río, el caudal y el cauce. El caudal, el contenido, el agua, viene de Alemania. Y el cauce por donde corre, las reglas procesales venían de Italia. Se sigue viviendo todavía hoy. Los dos titanes actuales vivos del derecho penal son de Alemania. Uno es Günter Jacobs y otro es Klaus Roxin. Quien quiere saber derecho penal tiene que ir a Alemania. Hay un mexicano, Miguel Ontiveros Alonso, que ganó una beca para irse a estudiar a España, su doctorado, lo estudió y al terminar su doctorado se obtuvo otra beca para irse a Alemania a estudiar un postdoctorado, a hacer investigación y a titularse con el penalista de este planeta más connotado, que es Klaus Roxin. Él lo ha traído varias veces a México y lo invitamos para que también viniera a Oaxaca. Y le dijimos, bueno, díganos las novedades del derecho penal en Oaxaca y en México. Y vino a compartirnos. Excelente, ¿no? Fíjate que a veces uno, yo no diría que es lamentable, pero a veces por esta dinámica social que es tan intensa actualmente, todo este tipo de hechos se conocen poco. Sí. Todo lo que se hace, ¿no? Que se hace para bien de la sociedad de Oaxaca, porque generalmente siempre se reivindica o se publica o paga más como noticia las cosas negativas o las cosas tristes o dolorosas, pero este tipo de acciones que abonan a la formación, que abonan al equilibrio de poderes, que abonan a la gobernabilidad, se conocen poco. Qué bueno que lo estás haciendo. Yo pienso que el y poder... qué bueno que es una iniciativa también de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, que me encantó, me gustó mucho lo que dijiste ahora, que te comentó de que háganlo como en la Escuela de Derecho de la UAP. Bueno, reivindicó su origen porque ella es de la Benito Juárez de Oaxaca, claro. Y tiene la camiseta bien puesta. Sí, piensa como Poder Judicial y piensa como la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Los que somos de la UAP bueno, no vamos a cambiar nunca nuestras creencias. Y aunque haya otras universidades, son hijas intelectuales de la UAP. Sí, sin duda. Oye, qué bien. Oye, Pedro, ya aprovechando, porque tú eres experto, conoces muy bien todos estos temas, este tema de los nuevos sistemas de juicios orales y los sistemas penales, que han causado controversia, tu opinión. Bueno, en la vida y en las ciencias jurídicas y en los procesos todo es por ciclos. Claro. Nace, evoluciona, resplandece, la decadencia y desaparece, ¿no? Vivimos en México un ciclo de 1900, del siglo pasado, a inicios de un proceso escrito. Que los abogados somos los expertos en pedir, argumentar, apelar, expresar agravios, conceptos, y lo que era un expedientito chiquito, un caso chiquito, se va volviendo grande. Claro. Porque no se tiene una mentalidad de aplicar la ley como un instrumento de resolver, sino que dependiendo de los valores de la formación del abogado, a veces es alargar, ampliar, irse a todas las instancias, y se abusó del proceso escrito y por eso se agotó. Además de que, bueno, los intereses económicos de este país, los intereses políticos, los intereses sociales, no son tan propios de México. Vivimos en un contexto global, vivimos en un contexto mundial. México tiene relaciones políticas, sociales y económicas con muchos países del mundo, pero principalmente con nuestros vecinos del norte. Claro.
Estados Unidos, Canadá, y al tener una gran relación comercial, se quiere que las diferencias comerciales que llegan al litigio también se resuelvan en el mismo lenguaje. Y las recomendaciones internacionales también son en que esos procesos escritos que son muy largos se acorten, se abrevien, que ya no tengamos tantos recursos, tantos trámites, sino que sean breves y que solamente lleguen a juicio oral los que lo ameriten. Pero los que no necesiten llegar a esa etapa, haya mecanismos alternos de solución de conflictos. La mediación, la conciliación, la restauración, procedimientos abreviados, donde las partes libremente, voluntaria y libremente puedan conversar y llegar a un arreglo. Así es que es una necesidad internacional, global. Se está agotando el anterior sistema, se está retomando el nuevo sistema, que no se está descubriendo el hilo negro. Esto ya ha existido en otras culturas, en otras civilizaciones, en el derecho griego, en el derecho romano, en el derecho español, incluso en México. Nuestros pueblos, sus asambleas las resuelven oralmente. Claro. Aquí en Oaxaca tenemos cosas que no se tienen en otros países ni en otras partes de México, ¿no? Así es que se está empezando una nueva etapa donde se busca un mayor contacto entre las partes, mediados por la autoridad, acercados por la autoridad, que puedan hablar y resolver su problema. Lo que se quiere es acercarlos, que se tengan confianza y que aprendan a dialogar, que aprendan una cultura de paz. La formación esquemática que teníamos en las escuelas y facultades de Derecho es: tienes que ser un vencedor, uno gana y uno pierde. Ahora ya no. Los programas de estudio de las escuelas y universidades están cambiando. No, se debe de enseñar a dialogar, se debe de enseñar a conciliar, se debe de enseñar a resolver el problema. No uno gana y uno pierde, sino ambos ganan. Porque si hablamos en ese idioma, se comenzará a generar una nueva cultura de paz. Y esto está funcionando, perdón, porque se está aplicando en diferentes materias, ¿no? Bueno, empezó con la penal, viene la oralidad mercantil, viene la oralidad familiar Sí, y el otro ejemplo, año la oralidad en el laboral. ámbito penal, donde muchas veces podríamos suponer que hay agravios mayores. Bueno, encontrar un punto de conciliación a mi modesto, bueno, es que hay algunos casos que sí se permiten, pero hay casos graves en los que como no se permiten. Eso ya hay una acotación. Así es, Así hay una acotación. En los casos graves o de relevancia penal, en esos no. Tienen que llegar a un juicio oral y debe de haber una sentencia y se debe de compurgar la pena. Pero en la mayoría de los casos, en un 75-80% de casos, sí se permitirá a las partes. Bien. ¿Sí? Son avances. Sí, así es. Es la nueva etapa. La nueva etapa de la que ciencia te está jurídica. tocando. Oye, tú como estudioso, pero además también como un hombre, porque cuando se ejerce en el ámbito del derecho, puedes tener varias facetas, como ya lo comentamos al principio de esta conversación, la académica, en la parte judicial o en la parte del Estado, o en la parte social. También hay ahora muchos litigantes que se dedican a defender causas sociales, causas humanísticas. Pero en ese contexto, tu visión, ¿qué está pasando en el mundo y en México, en particular en México? ¿Cuál es el estado de la justicia en México? Yo siento que en este momento la justicia debe de buscar legitimarse socialmente. Los jueces y magistrados se encerraron en sus juzgados y oficinas y se les olvidó que tenían que regir un proceso de forma cercana a las partes, motivar que las partes se acercaran. Lo acabamos de ver ahora en el cambio del sexenio federal, cuando se le dice al Poder Judicial de la Federación: hay algunas cosas que tienes que atender. Y no hay una buena comunicación entre el Ejecutivo y el Judicial, y se empiezan a tomar algunas decisiones y algunas presiones. Y el Poder Judicial de la Federación, que estaba muy consolidado en una forma de impartir justicia, se da cuenta que en la tarea, en el trabajo que tenía de estar resolviendo casos, de estar creando jurisprudencias, se le olvidó acercarse a los justiciables, a los interesados. Y cuando se le pregunta a la sociedad, o la noticia llega a la sociedad: ¿qué opinas de tus jueces y de tus magistrados?, muchas veces decían: no los conozco. Y cuando los jueces y magistrados sintieron la necesidad de comunicar su trabajo a la sociedad, algunos sí pudieron hacerlo, pero otros no. Entonces creo que se debe de buscar un acercamiento y una legitimación de la función jurisdiccional, una mayor proximidad social.
Creo que los últimos datos que se tienen a nivel nacional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es, se respetan ambos poderes y el Poder Judicial de la Federación internamente se percibe que está tomando medidas para ver el tema de algunos jueces, de algunos magistrados, que está suspendiendo, que está procesando, que está rotando, que está renovándose al interior. Tiene que hacerlo. Esto es dentro del contexto de la 4T, ¿no? Sí. Porque además todo esto también significa un cambio, Sí, ¿no? sí. Oye, los consejos de la judicatura, ¿qué tan eficientes, qué tan válidos son? El sentir nacional ahorita es que deben seguir existiendo, deben prevalecer todavía. Esa es una tendencia muy reciente, de hace unos 15 o 20 años para acá. Sí. Se cometió un error como cuando se intenta una reforma a nivel federal. Cuando se formó el Consejo de la Judicatura Federal fue tan robusto que los primeros consejeros que estaban pensaron que estaban a la misma altura del Pleno de la Suprema Corte, hasta que hubo varios temas muy difíciles que tuvieron que atender, que la Corte le dijo, momento, la titular del Poder Judicial de la Federación somos nosotros y tú haces una tarea administrativa. Y le quedó muy en claro. En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación decía, integran el Poder Judicial de la Federación la Suprema Corte. En segundo lugar estaba el Consejo de la Judicatura, y el Consejo se la había creído sobre los tribunales de circuito, colegiados, unitarios, juzgados de distrito. No, momento. Ahora es la Suprema Corte, tribunales de circuito, juzgados de distrito y Consejo de la Judicatura para una tarea administrativa. Al Consejo de la Judicatura le tocan las cosas administrativas que no distraigan la tarea jurisdiccional. Porque eso no ha quedado muy claro, fíjate, porque incluso en términos de realidades, porque a veces la necia realidad supera todo, hasta el derecho a veces, aunque no queramos. Bueno, los consejos de la judicatura pues asumen funciones, hacen política, toman decisiones. Sí. La función debe ser netamente administrativa. Vigilar los temas administrativos. Para permitir mayor tiempo a los jueces, magistrados y ministros hacer la tarea jurisdiccional. Lo importante es resolver los casos planteados a su conocimiento y ellos facilitar ese trabajo. Rotar, nombrar secretarios, jueces, magistrados, rotarlos, ver que tengan todos los recursos materiales, humanos, financieros y todo. Entonces, pero bueno, es un órgano de auxilio a la Suprema Corte. En el estado de Oaxaca es un órgano de auxilio al Pleno del Tribunal Superior, que es el órgano máximo. Depende de la presidencia del Pleno del Tribunal. Del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bueno, la inseguridad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Pedro, help. Tema difícil, irresoluble por el momento. Yo tuve una experiencia aquí en el estado de Oaxaca en el año 2008-2009 cuando fui fiscal para atención de delitos de alto impacto. Me tocó atender los delitos más relevantes de Oaxaca, homicidios, secuestros, robos, en fin. Y recuerdo que en aquel entonces tuve varios comandantes bajo mi coordinación y uno de ellos, un comandante viejo, me dijo, la delincuencia también es cíclica. Y decía yo, pues no la veo venir, tantos ejecutados, tantos muertos, tantos problemas después del tema del 2007, 8, 9, ¿no? Pero tiene razón. Pienso que a nivel federal también es un tema cíclico. La inseguridad brotó más en el año 2000, con un cambio de un partido en el gobierno federal, con otro partido que llegó al gobierno federal, y bueno, fue el fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo. El nuevo gobierno que llega con muchas ganas, pero con poco oficio político. No tenían los cuadros para asumir el gobierno de un país como el de México. Luego viene otro presidente igual, ¿no? Entonces, se necesita toda una etapa de formación y consolidación para tener a los servidores públicos apropiados para tomar las decisiones correctas. Confío en que pronto lleguemos a ese estado de tranquilidad en el país y que se retomen. Hay por lo menos visos de intención. Este tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, aunque controvertido y todo lo que tú quieras, pero bueno, ahí están las decisiones. Veo que el Poder Judicial de la Federación está haciendo un reacomodo, una renovación que va a permitir entender la nueva realidad social de México. Y este tema de la Guardia Nacional
en todo el país y el llamado a las entidades federativas para que asuman la responsabilidad que les toque, se está tomando en serio. Si la delincuencia es organizada, ¿por qué la autoridad no tiene que ser organizada? Debe estar organizado el Estado mexicano, las entidades federativas, los municipios. El Estado es el Estado. Pues sí, esa es una buena frase, el Estado es el Estado. Muy bien, Pedro. Oye, ya se nos fue el tiempo de Sin Censura. Yo creo que luego vamos a tener que hacer otro, pero tenemos que hablar de muchas otras cosas que también en las que tú has participado, bueno, desde la vida universitaria, todos esos temas. Pero ¿qué viene para Pedro Celestino? Bueno, yo tengo 2 camisetas muy importantes, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sigo ahí en la Facultad de Derecho dando una clase. O sea que te podemos postular para rector el año que entra. Hágame la buena. No son mis circunstancias, no son mis circunstancias, pero tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Bueno, pues, y el Poder Judicial del Estado, que a mí me enseñó a conocer la ley y aplicar la ley. Claro. Y bueno, yo estoy en un momento de regresar a Oaxaca, de llamar lista de presentes, aquí estoy y en qué puedo apoyar, lo hago con todo gusto. Y lo estás haciendo. Con todo gusto. Y bueno, estoy en este momento de consolidación de una nueva etapa del Poder Judicial que encabeza la magistrada Villanueva Abraham. Sí. Y veo como los jueces y magistrados están cambiando, están poniéndose la camiseta de manera firme, asumiendo la nueva perspectiva que deben de tener los juzgadores de Oaxaca. Siempre Oaxaca ha sido un referente nacional y estamos obligados a seguirlo siendo. Muy bien, pues como diría uno de mis clásicos, lo que viene conviene, Pedro, ¿no? Así sea. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? No, agradecer este espacio y desde luego ponernos a la orden de usted y de todos los que tienen la amabilidad de observarnos. Nos encuentran en la tarea que usted ya dijo, en la Escuela Judicial. Y bueno, todo lo que podamos abonar por Oaxaca y por México es bienvenido. Excelente. Muy bien, amigos, pues lamentablemente se acabó el tiempo. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.